vamos a dar inicio al tema del día de hoy, el cual he titulado Contradicciones complejas. Y todo eso entre comillas, porque realmente pues en la palabra de Dios no existen contradicciones. Quiero primeramente establecer situaciones muy particulares, porque con frecuencia escuchamos decir que la Biblia pues está llena de contradicciones, mis amados. Ciertamente es verdad que hay muchas contradicciones aparentes, y cuando nos enfrentemos a esas contradicciones aparentes o complejas, pues tenemos primeramente que buscar armonizar eso que se declara como una contradicción compleja con el mensaje de la Biblia como un todo. Y por eso estamos estudiando constantemente la bendita palabra de Dios, para que no nos agarren desaprevenidos. También tenemos que evitar medios artificiales de armonización, o sea, querer tratar de armonizar la Biblia como para comprender lo que aparentemente es una contradicción. Y también tenemos que ser pacientes, preparándonos para esperar y vivir con esas aparentes contradicciones sin resolver. Fíjense bien lo que les voy a comentar respecto a lo que hemos estudiado acerca de un tema muy particular. Hace mucho tiempo, cuando recién iniciamos el tema de la sana doctrina dentro de lo que es escuela dominical, estudiamos acerca de las paradojas, los misterios y las contradicciones. Y para ello, pues necesito retomar un poquito de lo que hablamos en aquel momento. Quiero decirles que hay muchos diversos movimientos dentro de nuestra cultura actual, como por ejemplo la nueva era o The New Age, las religiones orientales, las filosofías irracionales. Pues todo esto, mis amados, han ejercido su influencia y nos han conducido a una gran crisis de entendimiento. De hecho, pues ha surgido de alguna manera una nueva forma de misticismo que le otorga al absurdo el sello de una verdad religiosa. O sea, la gente ha tratado de ubicar situaciones místicas y pues ya le han puesto el sello de verdad, cuando simplemente pues vamos a ver que no es la realidad. Nosotros vamos a tener que entender claramente lo que la palabra de Dios es y por lo que es. Entonces, fíjense bien, hay una máxima en el budismo, por ejemplo, en el budismo zen específicamente, que dice, fíjense lo que dice: Dios es una mano aplaudiendo. Y esto nos va a constituir una clara ilustración del concepto de un absurdo, de una contradicción que de alguna manera podemos empezar a ver. Por ejemplo, decir que Dios es una mano aplaudiendo, pues de repente quien no estudia la palabra de Dios lo puede considerar como algo muy profundo, ¿no? Como para tener la necesidad hasta de meditar en esa declaración de que Dios es una mano aplaudiendo. La mente consciente muchas ocasiones se confunde porque va a contramano de los patrones normales de pensamiento, mis amados. Suena profundo e intrigante hasta que analizamos cuidadosamente y descubrimos que en el fondo solo se trata de una afirmación que carece de sentido. Les voy a poner otro ejemplo. ¿Cuántos de nosotros nos aprendimos de memoria los rezos por ejemplo, de cuando hay funerales en la religión tradicional de México? Y escuchamos esos rezos y hasta les damos un tinte súper religioso, ¿verdad? Que se oye muy bonito, que rima, pero muy correctamente, y nos memorizamos ese tipo de declaraciones. Pero cuando ustedes y yo, ahora que tenemos la gran bendición de analizar la palabra de Dios, pues nos damos cuenta de que es irracional muchas veces lo que se dice. Por ejemplo, cuando se le pide a un objeto que ruegue por él o ruegue por ella, ¿verdad? No sé si ustedes se recuerden de algunos objetos que dice, por ejemplo, rosa mística, y luego declaran ruega por él o por la difunta. Esto es algo tan irracional, mis amados, que
provoca hasta un caos mental. Y obvio que descansa sobre una confusión contrapuesta con el autor de toda la verdad, que, dicho sea de paso, no es un autor de confusión. Nosotros hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como el autor de la verdad. De hecho, Él lo declara en Juan 14:6, cuando dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, muchas ocasiones, nosotros si no tenemos bien claros los conceptos de la palabra de Dios, pues tristemente nos confundimos y nos dejamos llevar. Y en ese sentido, vemos o aceptamos propiamente que hay contradicciones en la palabra de Dios. Y eso no es verdad. Miren, el cristianismo bíblico, lo que ustedes y yo, pues, vivimos, lo que ustedes y yo declaramos, muchas veces es vulnerable a ese tipo de cadenas irracionales que se exaltan debido a un loco reconocimiento de que existen muchas paradojas y misterios en la Biblia. Cuando nosotros ya nos damos el permiso de decir que hay paradojas, que hay misterios, que hay contradicciones en la Biblia, ya no estamos siendo bíblicos, mis amados. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos exhaustivamente la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que no hay contradicciones verdaderas, no hay, ¿cómo se llama? Misterios que Dios un día no pueda develar, y no hay paradojas. Miren, las diferencias que marcan los límites entre las paradojas, los misterios y las contradicciones son muy débiles, pero muy cruciales. Y por eso es importante que aprendamos a distinguir cuáles son estas diferencias. Cuando buscamos de alguna manera sondear las profundidades de Dios, nos confundimos con mucha rapidez. ¿Por qué? Porque ningún mortal, ningún ser humano, exceptuando a nuestro Señor Jesucristo, claro está, puede comprender a Dios exhaustivamente, a profundidad. La Biblia pues nos revela cosas, muchas cosas sobre Dios, cosas que aunque somos incapaces de comprender en una totalidad, pues sabemos que son verdad. Y no solamente por fe, sino por lo que vemos de cómo es la naturaleza de Dios, ¿verdad? No tenemos ningún punto de referencia humano, por ejemplo, para entender a un ser que es tres personas en uno, que es tres personas, pero es uno en esencia. Esto se refiere a la divina Trinidad, ¿verdad? O no podemos comprender a un ser que es una persona con dos naturalezas distintas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Quién es esta persona? Sí, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense, estas verdades, tan ciertas como puedan serlo, son demasiado elevadas para nosotros, ¿verdad? Que es prácticamente imposible que ustedes y yo podamos comprender completamente estas declaraciones o estas situaciones de la Divina Trinidad y nuestro Señor Jesucristo, que es 100% Dios y 100% hombre. Por lo tanto, nos enfrentamos con problemas similares en el mundo natural, ¿verdad? Sabemos que la gravedad existe. Tú y yo conocemos el efecto de la gravedad. Todos, sin excepción. O dígame a alguien que no se ha caído en algún momento de su vida y se ha dado un buen golpe en su rodilla. Todos sabemos que existe la gravedad. Pero aunque pudiéramos no entenderla, no por ello intentamos definirla en términos irracionales o, en su defecto, contradictorios. Casi todos estamos de acuerdo que el movimiento forma parte integral de la realidad. Sin embargo, la esencia del movimiento en sí mismo ha dejado perplejos a los filósofos y a los científicos por milenios. La realidad tiene mucho de misteriosa y mucho que no podemos entender. Pero esto, mis amados, no se convierte en nuestra garantía para dar un salto a lo absurdo, ¿verdad? Tanto en la religión como en la ciencia,
la irracionalidad es fatal y en realidad pues es mortal para cualquier verdad. Fíjense lo que dijo un filósofo cristiano apellidado Clark. En cierta ocasión él definió una paradoja como un calambre entre las orejas, imagínense nada más. Y el propósito de su definición era señalar que lo que muchas veces se denomina una paradoja no es nada más que un razonamiento descuidado. Clark, sin embargo, reconoció con claridad la función y el papel legítimo de las paradojas. O sea, la palabra paradoja proviene de la raíz griega que significa parecer o aparecer. Las paradojas nos resultan difíciles de comprender porque a primera vista parecen, entre comillas, ser contradictorias. Pero si las examinamos con un mayor detalle, mis amados, podemos encontrarles de alguna manera solución. Por ejemplo, fíjense bien, Jesús dijo, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Eso lo leemos en Mateo 10:39. Superficialmente, si ustedes y yo no le prestamos la debida atención a esto, pues parecería ser una afirmación, ¿verdad? De la misma manera como lo declara el budismo zen, que Dios es una mano aplaudiendo. Parece contener en sí misma una contradicción. Pero lo que verdaderamente Jesús dijo es que si alguien pierde su vida en un sentido, lo encontrará en otro sentido. Como la pérdida y el hallazgo están en dos sentidos distintos, ¿verdad? Pues no hay ninguna contradicción. Miren, ustedes y yo podemos comprender muy fácilmente esto. En mi persona, yo al mismo tiempo soy padre de mis hijos, pero también soy hijo de mis padres, ¿verdad? Obvio que soy padre e hijo al mismo tiempo, pero no en la misma dirección. Soy padre en dirección hacia mis hijos, pero soy hijo en dirección hacia mis padres. Esto no es contradictorio. Espero me esté dando a entender correctamente. Entonces, fíjense bien, debido a que la palabra paradoja ha sido muy frecuentemente entendida como un sinónimo de contradicción, en algunos diccionarios, y sobre todo de la lengua sajona o inglesa, ha sido ingresada como una segunda acepción al término contradicción. O sea, se puede entender como si fuera lo mismo. Pero una contradicción es una afirmación que viola la clásica ley de la no contradicción. La ley de la no contradicción afirma que no es posible que sea A, ¿verdad? Que A sea A y no menos A al mismo tiempo y en el mismo sentido. O sea, que yo pudiera ser hijo al mismo tiempo ser padre de la misma persona. O sea, la no contradicción me lleva a comprender que yo no puedo ser padre e hijo de la misma persona. Puedo ser padre de una persona y ser hijo de otra. Y eso sí es correcto. En otras palabras, algo no puede ser lo que es y no ser lo que es. O sea, al mismo tiempo y en el mismo sentido, mis amados. Se trata de lo más importante de todas las leyes de la lógica. Nadie es capaz de entender una contradicción porque una contradicción es inherentemente no inteligible, que no se puede comprender. De hecho, quiero decirles que ni siquiera Dios puede comprender las contradicciones, pero sin duda que las puede reconocer por lo que en realidad son, meras falsedades. O sea que ustedes y yo tenemos que aprender a reconocer lo falso de lo verdadero. La palabra contradicción, obvio, proviene del latín hablar en contra y también se le conoce como una antinomía, que significa contra la ley. Si Dios hablara por medio de contradicciones, pues carecería intelectualmente de leyes, tendría un doble discurso, sería de una doble personalidad y sabemos que Él no cambia, sabemos propiamente que Él es inmutable, que Él no se dice y se desdice al mismo tiempo, mis amados. ¿Ah? Entonces, sería un tremendo insulto
y una gran blasfemia, incluso el sugerir que el autor de la verdad pudiera hablar con contradicciones. Por lo tanto, la contradicción es la herramienta de aquel que miente, el padre de las mentiras que desprecia la verdad. ¿Y quién es ese? El miserable, justamente, Satanás mismo, que es el padre de toda mentira, dice la palabra de Dios. Entonces, ustedes y yo, al atender la palabra de Dios, al atender a quien es el autor de toda la verdad, pues tenemos que desechar completamente la mentira del enemigo. Entonces, en ese punto, mis amados, también quiero decirles que existe una relación entre los misterios y las contradicciones que fácilmente nos conduce a confundirlas entre ellas. No podemos entender los misterios, porque por eso son un misterio, ¿verdad? No podemos entender las contradicciones, pero el punto de contacto entre los dos conceptos es su carácter de no inteligible, de que no lo podemos comprender, no lo vamos a poder entender humanamente hablando. Los misterios no nos resultan claros ahora porque carecemos de la información o de la perspectiva para poder comprenderlos. La Biblia nos promete que una vez en el cielo, esos misterios que ahora no podemos comprender serán explicados a cabalidad, porque entonces ya tendremos la información total o la perspectiva correcta desde donde Dios está viendo las cosas. Por lo tanto, las explicaciones pues solucionarán los misterios del presente. Sin embargo, quiero decirles que no hay ninguna explicación posible, ni en el cielo ni en la tierra, que pueda solucionar una contradicción. Y entonces, ¿por qué viene todo esto de la condición de las contradicciones complejas, que se pueden comprender o no, que son realidad o no? Bueno, pues nosotros al estudiar la palabra de Dios, estamos viendo que en muchas ocasiones podemos ver que hay cosas que de repente la gente que está en contra de la palabra constantemente te hace observaciones y te dicen, ¿tú crees en eso que para mí no puedo comprender y que para mí verdaderamente se convierte en una contradicción? Y entonces uno se queda de a seis y de repente la pregunta sería responder o no responder. Y para ello pues tenemos que estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a leer del Proverbio número 26, de los versículos 3 al 12, qué es lo que nos dice la palabra respecto a esto de responder o no responder. Dice la palabra de Dios: el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Y aquí empieza la respuesta a la pregunta, ¿verdad? Nunca debemos responder al necio, ¿verdad? De acuerdo a su necedad, porque si no nos vamos a convertir en necios, mis amados. Dice, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Piense nada más que de repente hay situaciones que nos pudieran confundir en esta palabra y que pudieran ser hasta contradictorias, mis amados. Piense cómo las palabras necio y necedad y locura aparecen muchísimas veces, más de 96 veces en el libro de los Proverbios. El necio obviamente es lo opuesto a la persona sabia, que es elogiada por el autor de los Proverbios, por Dios mismo, ¿verdad? Este capítulo en particular nos está diciendo en el versículo 4, por ejemplo, no respondas al necio según su necedad, o tú mismo pasarás por necio.
En el versículo 5 dice, respóndele al necio como se merece, para que no se tenga por sabio. Fíjense bien, esto nos trae a luz respecto a la condición de lo que estábamos hablando acerca de las paradojas, los misterios y las contradicciones. Esta no podría ser una contradicción aparente más clara, fíjense. Si los dos versículos aparecieran en diferentes secciones de la Biblia, ¿verdad? Uno muy separado del otro, pues serían señalados como una contradicción obvia. Pero el hecho de que aparezcan juntos nos sugiere, ¿verdad?, que a los ojos del autor no había ninguna contradicción de hecho. Fíjense, voy a volver a declarar este pasaje, el versículo 4 y 5 del proverbio número 26, y dice, no respondas al necio según su necedad, porque si no tú pasarás también por necio. Dice, pero después dice, respóndele al necio como se merece, para que no se tenga por sabio. Si esto lo separamos y lo leemos un día en un proverbio y 30 días después lo leemos en otra parte de la Biblia que no sean proverbios, vamos a decir, es que la palabra de Dios se contradice. Primero te dice que no respondas al necio y después te dice que le respondas al necio. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo tengo que entender las cosas? ¿O le respondo o no le respondo? Espero que esté yo cayendo exactamente a donde quiero llevarlos en enseñanza, mis amados. Miren, con frecuencia las críticas pueden ser de extrema ayuda y se puede aprender mucho de ellas, pero a veces reconozcamos que las críticas vienen de la ignorancia, o sea, de las personas necias, de las personas que no tienen claros los conceptos y se aferran a su ignorancia y defienden su ignorancia, que es lo peor. Ahora, ¿cómo respondemos ante eso? Pues aquí se genera una tensión, ¿verdad? Por un lado, no queremos responder porque en un sentido es rebajarse al nivel de quien critica, o sea, del necio. Eso sería del versículo 4 que acabamos de leer, ¿verdad? Y con justa razón, tú dirías, ¿sabes qué? Mira, yo no te voy a responder porque entiendo que tú eres muy necio o que estás siendo ignorante en este tema y mejor no te respondo para que no llegue a ser como tú o no me señalen tan necio como tú. Pero por otro lado, por eso les digo que hay una tensión que se genera en este tipo de conceptos. Queremos responder porque de lo contrario, el que critica puede sentir que está en lo correcto y pasar por sabio. O sea, si tú no le respondes a un necio, dice el dicho que el que calla otorga, ¿verdad? Y si tú no le respondes al necio y lo pones en su lugar y le dices, mira, lo que estás diciendo es incorrecto, no tiene sentido, no tienes conocimiento, entonces si tú no se lo dices así, desgraciadamente él va a pensar que como tú callaste, estás aceptando lo que él dice. Entonces, fíjense cómo aquí nos pone en una disyuntiva la palabra de Dios. O le respondes o no le respondes. ¿Qué vas a hacer? Bueno, vamos a dilucidar esto. Puede ser perfectamente que el autor de Proverbios se está sirviendo de un dilema, ¿verdad? Para resaltar algo con humor. Pero a la hora de hablar con necios, ya sea que respondas o calles, a final de cuentas no puedes ganar. Hay gente que de verdad defiende su ignorancia tan realmente que no le ganas ni con licenciado. Y de verdad que es así. Son tan necias, pero hay personas tan exageradamente necias que ya sea que le respondas correctamente o le respondas hasta mal, según su ignorancia, va a seguir en su misma condición. Y mis amados, es muy tentador pensar que el necio es otro y que no somos nosotros, ¿eh? Es muy tentador siempre pensar que el necio es el de enfrente y no yo. Si pensamos esto, mis amados, entonces estamos entre los que se tienen por sabios y nos volvemos necios. ¿Te has fijado en quién se cree muy sabio de repente? Dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 12, pues más se puede esperar de un necio que de una persona que se cree muy sabia. Entonces, imagínense, esto se puede considerar como el aguijón en la cola del escorpión, ¿verdad? Porque ese aguijón puede caer
en la misma condición del aguijón. Entonces, después de hacernos sonreír el autor de los proverbios, mostrando los tontos que pueden ser los necios, o lo tonto que pueden ser los necios, se nos recuerda que cuando nos creemos sabios, entonces estamos peor que los necios. Y por eso posiblemente pudiera sonar como una contradicción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis amados? Entender correctamente esto. Saber que yo le puedo responder a un necio para que no se crea que es muy sabio cuando se tiene la razón. Y puedo no responderle por el otro lado para no convertirme en un necio como él. Si estoy en si puedo caer en la misma necedad que él. Si nos damos cuenta, está para dos diferentes puntos, opuestos completamente. Entonces, si le vamos a responder a un necio, es porque le vamos a hacer entender que está incorrecto en lo que está diciendo. Y por el otro lado, si no le vamos a responder, es porque estamos viendo que no tiene sentido el hecho de responderle para no caer a la misma condición de él. Y así no se forma ninguna contradicción, mis amados. Ya para el Nuevo Testamento, Dios nos habla de una manera más profunda y te puede preguntar, ¿el cristianismo es aburrido o es inatractivo? ¿Cómo la ven? Y vamos para ello pues a estudiar en la carta a Tito, en el capítulo 2 del versículo 1 al 15, y pues vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice Pablo hablando a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Fíjense cómo la palabra de Dios está siendo muy clara en esto. ¿Cómo debe ser el cristianismo? ¿Aburrido? ¿Sin atractivo? ¿O cómo debe ser? Bueno, para que el cristianismo sea atractivo y creíble para el mundo, pues nosotros como cristianos debemos vivir una vida auténtica y una vida atractiva, una vida que verdaderamente la gente sepa y sienta que vale la pena ser vivida. No aburrida, mis amados hermanos. Cristo vino a traer felicidad a nuestra existencia, vino a traer lo glorioso de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros en esa libertad a la que somos llamados, no tenemos por qué estar siempre con cara de fuchi o aburridos todo el tiempo, malhumorados, ¿verdad? No, nosotros tenemos que ser realmente
portadores de la doble bendición que tenemos de parte de Dios, mis amados. Y doble porque primero fuimos escogidos y ahora fuimos redimidos para la gloria de Dios. Eso tiene que traer alegría a nuestros corazones y tener una vida así justamente, ¿verdad? Una vida atractiva, que mucha gente quiera vivir como tú y yo vivimos, porque verdaderamente somos más que bienaventurados, más que dichosos, más que felices. Esto es lo que nos está tratando de decir esta noche la palabra de Dios. Pablo está escribiendo a Tito de todas las maneras, ¿verdad?, que debemos honrar la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Y tenemos que honrar esta enseñanza, pero para hacerla atractiva para las demás personas. Las instrucciones que da acerca de enseñar a las mujeres cómo ser reverentes, cómo ser templadas, cómo ser puras, cómo ser amables y todo lo demás son para que no se hable mal de la palabra de Dios. Entonces, de manera similar, las instrucciones que da Tito sobre el autocontrol, la integridad y todas las demás cosas son para que nadie pueda decir nada malo de nosotros. Amén. Entonces, fíjense bien, al leer, ¿verdad?, en este tiempo, las instrucciones que da Pablo a Tito y para toda la gente en aquel tiempo, vemos que son justamente lo contrario a lo que nuestra cultura del siglo XXI considera atractivo. ¿Ah? Habla de la sana doctrina, habla de ser moderados, habla de ser sensatos, habla de ser íntegros en la fe, habla de ser reverentes, habla de ser no adictos a demasiado vino, habla acerca de ser virtuosos y puros, habla de vidas disciplinadas, habla de vidas que muestren integridad, que muestren seriedad y que muestren decoro en el hablar. Habla de vidas que puedan decir y que deban decir no a la impiedad y a las pasiones mundanas. Habla de una vida viviendo justamente en la justicia de Dios, en la piedad y en el dominio propio. Y fíjense cómo es tan contradictorio todo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Suena muy poco atractivo para los oídos modernos todo esto. Y pudiera pasar como algo contradictorio, algo que contradice lo que se está viviendo. Pero, mis amados, quiero decirles que cuando de hecho vemos a una persona portándose de la manera en que la palabra de Dios enseña, mis amados, resulta muy atractivo. ¿A quién de nosotros no nos gusta ver a una persona que nos hable con amabilidad, que sea íntegra? ¿A quién no nos gusta que las personas nos traten con justicia, que hablen con decoro? Últimamente, tal parece que hablar basura con groserías y diciéndose hasta de lo que se van a morir es lo más atractivo. Pero hoy en el nombre de Jesús tenemos que poner las cosas en orden y no permitir que eso se llame o se le denomine contradictorio a lo que estamos viviendo. No. A nuestra cultura le disgusta la idea de la santidad, pero cuando la gente ve una vida santa, se siente cautivada por ella, mis amados. Y déjenme decirles que la verdadera santidad es cuando dejas a cada persona más viva que cuando la encontraste. ¿A qué me refiero? A que cuando tú tienes un roce, un contacto con alguien, puedas generar a través de tu santidad, de lo que Dios está trabajando en tu vida, ¿verdad?, marcar a esa persona para que cuando tú la encontraste, que estaba muerta en sus delitos y pecados, al transmitirle la verdad de lo que Dios ha hecho en tu vida, al compartirle tu testimonio, al hablarle de nuestro Señor Jesucristo, a predicar la palabra, a traer a los pies de Cristo a esa persona, la dejas más viva que nunca. Estaba muerta en sus delitos y pecados, pero cuando tú te comportas verdaderamente en santidad como debe ser, esa persona tiene que cambiar. No puede quedar igual que como cuando la encontraste por primera vez.
Porque si queda igual de muerta en sus pecados y delitos, mis amados, pues es porque tú no hiciste nada que pudiera bendecir la gloria de Dios por tus buenas acciones, por tu recto caminar, por tu integridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo contradictorio para el mundo. Mostrarnos como lo que somos, como verdaderos hijos de Dios. Esto es de choque, contradictorio para el mundo, porque el mundo quiere ver personas cada vez más perdidas en sus pecados, en sus delitos. Pero hoy en el nombre de Jesús nosotros nos tenemos que levantar para romper esas estructuras de contradicción que el ser humano ha traído a la vida de muchos. Hay algo hermoso, mis amados, acerca de una vida de dignidad y sabiduría. Hay algo extremadamente hermoso en una vida sana en su fe. Y obvio, hay algo extremadamente hermoso en una vida llena de amor. La gente que son modelos de bondad, que son virtuosos y que son puros, pues obviamente contradicen con mucho lo que este mundo está viviendo, ¿verdad? Y por eso se forman esas contradicciones complejas. Por eso podemos ver ahora vidas en las cuales brilla el buen carácter de nuestro Señor Jesucristo en la acción. Fíjense. Y de esta manera, como lo dice el versículo 12, nosotros debemos ser vidas llenas de Dios que honran a Dios. ¿Sabes para qué estamos buscando día a día la presencia de nuestro Señor a través de estos estudios? Para ser llenos de Él, pero también para honrarlo a Él a través de lo que vamos aprendiendo, a través de lo que Dios nos está mostrando, a través de cómo Dios nos está transformando a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, tenemos que verdaderamente comprender algo especial. Jesús murió por mí, murió por ti, perdón por decirlo como no debo, murió por ti y por mí para rescatarnos de toda maldad y purificar para Él mismo un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Léanlo en el versículo 14 de Tito capítulo 2. Fuimos elegidos, mis amados, pero para un objetivo. Por eso ahora ustedes y yo podemos declararnos santos. Y Dios nos declara santos, porque fuimos apartados para cumplir con un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Para dedicarnos a hacer el bien, para, a través de nuestras acciones, mis amados, quitar todo vestigio de contradicción en la palabra de Dios, para comprender que cuando algo pueda tergiversarse, cuando algo pueda de alguna manera mal comprenderse, tengamos el conocimiento claro como para poder decirle a alguien, hey, lo que estás comprendiendo de esa manera es incorrecto. No es contradictoria la palabra de Dios, nunca tiene una contradicción, simplemente hay que analizar para poder declarar correctamente. Y para eso pues tenemos que pedirle ayuda a nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Para que nos dé esa sabiduría, que nos ayude a hacer nuestra enseñanza sobre Él atractiva mediante nuestra vida y el amor que ahora tú y yo podemos desplegar. Ese amor que ahora tú y yo podemos dispensar a la gente que nos rodea. Porque Dios nos ha revestido ya de su amor, nos ha revestido de su gracia. Y por eso ahora tú y yo tenemos que ser diferentes, muy diferentes. Y esto pues nos lleva a ver que hay fe y también debe haber dudas de repente, ¿verdad? ¿Tú te has preguntado eso? ¿Por qué de repente dudas de algunas partes de la palabra de Dios? Yo quiero preguntarte, ¿son compatibles con la fe las dudas? ¿Son compatibles con la fe los cuestionamientos? ¿Son compatibles con la fe los miedos? ¿Cuántas veces nos hacemos preguntas, verdad?
estamos teniendo problemas en nuestro matrimonio, o no tenemos matrimonio, o nuestra familia, o nuestro trabajo, o nuestra salud está crítica, nuestras finanzas a lo mejor están muy críticas, o una combinación de todas estas. Y esto te puede hacer dudar de la existencia de Dios a veces. Deberías dejar de creer porque de repente ya no sabes cómo solucionar tus problemas. Miren, muchos de nosotros, mucha gente ve la fe como algo incuestionable, ¿verdad? Mucha gente piensa que la fe y las dudas pues son realidades opuestas. Pero de hecho quiero decirles, mis amados, que la fe y las dudas son dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Tú y yo podemos comprender fácilmente que 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Y aquí no hay ninguna necesidad de fe para creerlo. Si yo pongo 2 monedas y sumo 2 monedas más, voy a obtener 4 monedas. No hay necesidad de tener fe para creer eso. Pero por otro lado, por ejemplo, creer que alguien te ama es algo que está abierto a un elemento de duda. ¿Estás de acuerdo? Por lo tanto, poner tu fe en Dios es similar a entender que una persona ama. Siempre se le da la oportunidad o la posibilidad de la duda. Quiero decirles, a final de cuentas, que sin la duda, la fe no sería fe. Y de la misma manera, no está mal cuestionar a Dios, pero siempre quiero especificarlo dentro del contexto de la fe. ¿Mm? Hay un libro muy especial en la palabra de Dios, que es el libro de Habacuc, que prontamente vamos a estar estudiando. Este libro empieza con un hombre que cree en Dios, pero que aún así cuestiona a Dios. Y luego este libro termina con una fuerte expresión de fe que difícilmente se iguala en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Miren, Habacuc contempló el mundo y se quedó perplejo y lleno de temor. Vio violencia, injusticia, destrucción, riñas, contiendas, pero a él no le parecía que el Señor estuviera haciendo nada al respecto. De hecho, él vio el dolor y el sufrimiento y se preguntó, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Ah? ¿Qué hizo? Él simplemente llevó el problema ante Dios. Hizo preguntas auténticas desde lo profundo de su corazón. ¿Por qué está pasando esto? ¿Para qué está pasando? Y déjenme decirles que Dios le dio la respuesta del por qué estaba haciendo algo portentoso. Pero obviamente, ¿verdad? No lo que Habacuc quería escuchar. Imagínense, en ese tiempo Dios estaba incitando a los caldeos, ¿verdad? Para que fueran en contra del pueblo de Dios. Y en consecuencia Israel, el pueblo de Israel, sería superado y sería llevado hasta el exilio. Obvio que, imagínate que cuando tú de repente estás creyendo en Dios, en todo, ¿verdad? Y de repente Dios permite que venga enfermedad, que venga una situación crítica en tu economía, que venga una pelea en tu matrimonio, a lo mejor hasta un divorcio. Y de repente le dice, Señor, pero pues si yo estoy creyendo en ti, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando todo esto? Seguro que Dios simplemente tenía el control de todo, porque Él es el Todopoderoso. Y por eso Habacuc se quedó perplejo. Y seguramente él se preguntó cómo podía un Dios puro usar a los crueles e idólatras caldeos para castigar a una nación santa y piadosa. ¿Cuántas veces tú has dicho, Señor, por qué? Si yo estoy siendo buena persona, me dedico a ti, busco tu rostro, oro, tengo fe en ti, ¿por qué permites que venga el dolor a mi vida? ¿Por qué permites que venga la desesperación? ¿Por qué permites esto? Es bueno que tú y yo preguntemos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder, mis amados? Fíjense lo que preguntaba Habacuc en un momento dado. Dice,
Señor, los has puesto para ejercer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Fíjense nada más lo que está hablando Habacuc. Habacuc obviamente no pareció que no pudo conseguir la respuesta directa, pero lo que hizo fue lo loable, lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer. Trajo sus quejas y perplejidades ante Dios, así como sus problemas, y allí los dejó mientras esperaba. Podría ser contradictorio, mis amados hermanos, podría ser una contradicción compleja el hacernos esas preguntas y ver que si creemos en un Dios bueno, en un Dios todopoderoso, ¿por qué no tenemos lo que queremos? Imagínense nada más. Dios quiere que traigas tus dudas y preguntas ante Él. Puede que no siempre obtenga respuestas inmediatas a todas tus preguntas, a todas tus dudas, pero mientras esperas la respuesta, tú estás llamado a confiar en Dios, aunque no entiendas del todo lo que Él está haciendo en tu vida y por tu vida. Por tanto, la fe conlleva creer lo que Dios ha dicho a pesar de las dificultades a las que te estás enfrentando. Dice la palabra de Dios, el justo por su fe vivirá. Tú y yo tenemos que vivir por nuestra fe y vamos a vivir por nuestra fe. Habacuc previó que el juicio llegaría a los impíos babilonios. Dios le dio la oportunidad de ver eso en una visión. También vio un día que los malhechores serían destruidos y por eso declaró, así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, Habacuc vio el triunfo final del bien sobre el mal. Y eso todo lo vio por fe. Todo lo vio por fe. Hasta ese momento resolvió permanecer cerca del Señor, pasara lo que pasara, no alejarse de Dios. Se comprometió a alabarlo y a no quejarse. Él resolvió adoptar la visión a largo plazo y ser paciente. Resolvió regocijarse fuera cuales fueran las circunstancias. Se comprometió con la fe, aunque no hubiera fruto de momento. Amados, yo quisiera leerles este pasaje de Habacuc 3, del versículo 17 al 19, porque para nosotros ha sido un versículo clave en donde nos debemos comprometer con la fe, aunque no haya fruto momentáneo, aunque tú y yo podamos ver que no está pasando nada. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Gloria sea para el Señor. Bendita sea su palabra. ¿Se dan cuenta, mis amados? Él, Habacuc, y ahora tú y yo, comprometámonos con la fe en nuestro Señor Jesucristo, aunque no haya fruto, aunque esté pasando lo que esté pasando, mis amados. Miren, a Dios no le importa tanto la cosecha que puedas tener como le importa tu corazón. A Dios le importa realmente lo que hay en tu corazón. Aunque tú no puedas encontrar nada más, puedes regocijarte de tu relación con el Señor. Por eso Habacuc, voy a volver a repetir el versículo 18, dice, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador, mi salvador. Tenemos que aprender a regocijarnos, mis amados. Por eso el cristianismo no debe ser tedioso, aburrido, fastidioso. No,
todo lo contrario. El cristianismo verdadero debe llevarnos a vivirlo con alegría, con gozo en nuestro corazón. Dios hizo de Habacuc alguien que pisaba firme y tenía corazón liviano. Por eso dice la palabra de Dios ahí en el versículo 19, el Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Entonces, mis amados, por último, quiero citar a una escritora, una hermana que se llama Joyce Meyer, seguramente la reconocen, y dijo, tenemos que permitir que nuestras dificultades nos ayuden a desarrollar esos pies de gacela, porque cuando tengamos pies de gacela, no nos quedaremos paralizados por el terror al enfrentarnos a nuestros problemas. En vez de eso, caminaremos y progresaremos en medio de nuestros conflictos, en medio de nuestros sufrimientos, en medio de nuestras responsabilidades o lo que sea que nos esté intentando retener. Mis amados, no sé si ustedes han visto en los programas, sobre todo de Discovery Channel, en donde presentan a las gacelas, cómo paran su piecito, así, así, para estar venteando y estar oyendo si se acerca un enemigo. Y están tan prestas a pegar el brinco y a correr. Por eso la palabra de Dios quiere que nosotros estemos atentos a lo que el enemigo quiere hacer en contra de nosotros. Porque él quiere robarnos la paz, quiere robarnos la alegría, quiere robarnos el gozo. Pero Dios nos ha dado esos pies de gacela para andar en las alturas, en lo espiritual, en lo que verdaderamente vale la pena. Hay que darle gracias a Dios el día de hoy porque Él quiere que seamos honestos con Él, que le podamos expresar nuestras dudas, nuestras preguntas. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a confiar completamente en Él a la hora en que llevamos nuestras preguntas ante Él y que nos ayude a regocijarnos en Dios, nuestro Salvador, incluso cuando no veamos una respuesta, entre comillas. Y eso es lo que muchas personas consideran como contradictorio. ¿Cómo es posible que yo le pueda preguntar a ese Dios todopoderoso, a ese Dios omnipotente, omnisciente, que todo lo sabe, que no pueda yo obtener una respuesta? Y por eso lo consideran contradictorio y una contradicción compleja. Pero hoy, mis hermanos, Dios nos está dando una respuesta clara a todo ese tipo de condiciones. Vamos a orar. Este es el tema del día de hoy. Vamos a darle toda la gloria y toda la